Bienvenidos a su sesión número 13 de la materia de Administración Presupuestal de Mercadotecnia de la licenciatura en Mercadotecnia. Nuestro objetivo en este caso vamos a estudiar lo correspondiente a la unidad número 9, que es Administración de Ventas y Mercadotecnia en una visión general. Vamos a ver los tipos de estructuras organizacionales, las relaciones internas de la organización. Y antes que nada vamos a ver qué es la parte de estrategia de ventas, pero vamos a repasar un poquito de las partes de una planeación dentro de una empresa para que nosotros podamos verlo y podamos checar de dónde queda la parte de estrategia. Nosotros, dentro de la planeación de una empresa, nosotros podemos dividir esta planeación en diferentes segmentos del tiempo. La podemos dividir por años. Podemos poner 1, 2, 3, 4 y 5 años. Inclusive lo podríamos hacer muy arriesgadamente a 6 años, pero lo podríamos hacer. ¿Qué tenemos aquí? Una planeación a 1 año vendría siendo una planeación a corto plazo. Lo que nosotros conocemos como una planeación por objetivos. Una planeación a 2 o 3 años vendría siendo una planeación a mediano plazo. Lo que nosotros conocemos como una planeación táctica. Y una planeación a 5 años vendría siendo una planeación a largo plazo. Inclusive muchas veces lo podemos hacer hasta 6. Ya más de 6 años ya vendría siendo un poco arriesgado hacer ese tipo de planeación, porque nos podría arriesgarnos a que cambiaran las cosas. Entonces, tenemos que esta planeación a largo plazo vendría siendo una planeación que conocemos como una planeación estratégica. Y con eso tenemos los 3 tipos de planeaciones dentro de una organización. Ahora, nosotros a este tipo de planeaciones, de 1 año, es fácil hacerla de una forma cualitativa y cuantitativa. Una forma cualitativa vendría siendo dar mis metas, mis objetivos que yo voy a lograr durante el primer año. Eso vendría siendo cualitativa. También nosotros le podemos poner números, cifras y utilizar lo que nosotros conocemos, lo que es el presupuesto. A eso vendría siendo una planeación cuantitativa. Nosotros, una planeación de un presupuesto de 1 año, podemos hacerla también a 2 y quizás a 3 años. Cuando nosotros juntamos una planeación de corto y mediano plazo, hacemos lo que nosotros conocemos como una planeación financiera. Ahora, nosotros estas planeaciones las podemos hacer de forma cualitativa o cuantitativa, de las 2 formas. Más sin embargo, una planeación a largo plazo vendría siendo muy arriesgado ponerle números, ponerle cifras. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos una planeación cualitativa. Estos tipos de planeaciones las vamos a encontrar en diferentes tipos de empresas. Es decir, una planeación a corto plazo es típica que se utilice en una empresa pequeña, en una empresa micro. Conforme la empresa va creciendo, se va requiriendo hacer una planeación a mediano plazo. Y cada vez cuando esté más grande, grandes corporativos, es seguro que van a tener lo que es una planeación estratégica, es decir, una planeación a largo plazo. Nosotros tenemos esa planeación estratégica a largo plazo, la cual nos va a marcar un sendero, nos va a marcar un rumbo en el cual se va a desenvolver la empresa. Entonces, es importante que las empresas grandes tengan una planeación estratégica. ¿Por qué? Porque nos va a decir precisamente hacia dónde va el negocio y va a alinear a todos los funcionarios, a todos los ejecutivos para que sigan la misma ruta, para que sigan los mismos caminos, para que sigan los mismos lineamientos y con ello lleguen a un acuerdo y funcione toda la empresa del mismo rumbo, consiguiendo los mismos objetivos, las mismas metas, siguiendo la misma visión, etc.
Entonces, con eso ahorraría muchísimo trabajo. Ahora, nosotros tenemos lo que es la estrategia de ventas. ¿Qué es lo que nos dice? Cualquier estrategia de mercadeo cuenta con varios factores que se interrelacionan y actúan conjuntamente. Por ejemplo, cuando una compañía decide vender únicamente por Internet, deberá preocuparse por el desarrollo de un website, formas de pago por comercio electrónico, distribución de mercancías por correo, etc. Si decide vender por hogares, necesitará mantener una fuerza de vendedores adecuada, folletos informativos y, según el tipo de actividades que desarrolla, deberá de establecer estrategias y procesos. Eso es lo que nosotros vamos a ver. Si nosotros queremos lograr esto, pues tenemos que poner todos los elementos necesarios para lograrlo. Esta misma planeación a largo plazo, yo voy a hacer una planeación a mediano y a corto plazo. Quizás estos objetivos se van a cumplir a 5 años, pero también voy a tener objetivos que van a estar encaminados a lograr los objetivos a largo plazo. La misión, la visión, las estrategias, etc. Y todos estos caminos, todos estos, pues deben de estar acordes con lo que la empresa quiere a largo plazo. Por eso es importante que nosotros tengamos bien definidos lo que es la planeación a corto, mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque esta planeación a corto plazo va a ser desarrollada de acuerdo con lo que se quiera lograr a largo plazo. Es muy difícil que nosotros hagamos cosas que no vayan acorde a esto. Si tenemos bien definida una planeación a largo plazo, es seguro que nosotros vamos a hacer todos nuestros objetivos, todas nuestras estrategias, todo lo que nosotros necesitemos para lograr estos objetivos a largo plazo y que estén acordes con la planeación a corto y mediano plazo. Por eso es importante que nosotros planeemos nuestras actividades dentro de un negocio, para que nosotros podamos tener una planeación y que veamos que esté acorde con la planeación a mediano y largo plazo, y no hagamos cosas que a lo mejor van en contra de lo que se quiere lograr a largo plazo. Aquí es lo que nosotros tenemos como la parte del presupuesto, que es lo que yo les comentaba. Nosotros cuando tenemos una planeación a largo plazo, aquí nosotros no manejamos lo que es un presupuesto. ¿Por qué? Porque sería muy arriesgado manejar números. A 5 o 6 años puede cambiar inclusive la inflación, el tipo de cambio de un momento a otro. Y hacer a 5 o 6 años una planeación sería como construir castillos en el aire. Entonces, lo más importante que nosotros tenemos que marcar en una planeación estratégica es que marquemos lo que es la visión, la misión del negocio, su filosofía, y todas las estrategias que nosotros vamos a tener que hacer a lo largo de todo este tiempo, ¿sí? Durante todo este tiempo para lograr precisamente todo esto. Mis metas que yo voy a querer lograr, mis objetivos a largo plazo. Claro que estas metas y estos objetivos van a tener metas y objetivos a corto y mediano plazo para que se logre. Como acabamos de decir, si nosotros queremos vender por internet, pues lógicamente voy a tener que tener un website adecuado. Pero si yo voy a necesitar vender casa en casa, pues yo voy a tener que tener una venta por distribuidores. Entonces voy a tener que canalizar mi producto por medio de distribuidores, tener una fuerza organizada de vendedores, capacitarlos, tener esa comunicación con ellos, etc. Podríamos decir que es contrario si yo quiero tener ventas por internet y tengo unos distribuidores, o sea, sería contrario, ¿no? Entonces, si yo quiero lograr ventas personales o ventas con el público en general, pues entonces voy a tener que hacer toda la parte de vendedores, distribuidores, capacitación, adiestramiento, etcétera, por la parte de vendedores o distribuidores. Pero si yo quiero ventas por internet, pues entonces no necesito esa parte. Yo voy entonces a necesitar lo que es la website para poder hacer esa parte.
Entonces, acorde a lo que yo quiero a largo plazo, yo voy a tener que hacer unas planeaciones a corto y mediano plazo para lograr precisamente lo que son las planeaciones a largo plazo. Tengo aquí que el presupuesto, que es la parte de números, como tenemos en este diagrama, tenemos dos partes o tres partes de la parte de un presupuesto. Una planeación estratégica vendría siendo que el presupuesto va a tener que ser acorde a la misión, a la visión, a los valores, a toda la parte estratégica, toda la planeación estratégica. Como les acabo de comentar, una planeación a corto y mediano plazo tiene que estar acorde con lo que yo quiero a largo plazo. No puede estar contrario. Entonces, con eso, que el presupuesto tiene que seguir todos esos lineamientos de la planeación estratégica, ¿sí? Yo voy a hacer mis estrategias, mis acciones a seguir. Y con eso yo voy a tener la parte operativa de mi presupuesto. O sea, lo que va a hacer cada departamento. ¿Qué es lo que va a hacer cada departamento? ¿Qué actividades? ¿Cuáles van a ser sus costos? Etcétera. Para que con ello nosotros podamos identificar y hacer los números y la planeación que yo necesito, ¿no? ¿Cuánto me estoy gastando? ¿Cuánto estoy vendiendo? ¿Qué es lo que yo necesito para vender? Entonces, todo esto se va a transformar en números, los cuales pues, son los que yo voy a poder manejar fácilmente, ¿sí? ¿Cuánto me voy a gastar con el sueldo de tal persona? ¿Cuánto me voy a gastar con el sueldo de los vendedores? ¿Cuánto me voy a poder gastar con la página website, con el desarrollo de la misma, con la actualización, con su mantenimiento, etcétera? Y con ello nosotros podemos lograr precisamente ese presupuesto y con ello todas las estrategias que yo voy a tener que desarrollar durante el próximo año. Es importante que nosotros desarrollemos este presupuesto. ¿Por qué? Porque es una planeación precisamente a 12 meses, en donde yo voy a pagar, voy a ver cuánto es lo que voy a pagar a los sueldos de cada uno de mis empleados. Si yo, por ejemplo, tengo a 3 personas que le pago 10,000 pesos, entonces voy a poner los sueldos de esas 3 personas de 10,000 pesos durante todos los 12 meses. Y mis ventas tienen que estar pues, suficientemente para poder cubrir todos los gastos que yo necesito realizar para mis estrategias que voy a implementar el próximo año. Entonces, con un plan, con una planeación, yo voy a poder ver el escenario que se va a poder desarrollar el próximo año. Y con ello, yo voy a poder ver precisamente dónde voy a poder pues, corregir, dónde voy a poder quizás mover, ajustar, reclasificar, etcétera. De forma tal que lo que yo venda tiene que cubrir todos mis gastos que voy a realizar. Si sale un resultado negativo, es decir, que las ventas no cubran todo lo que yo estoy presupuestando en gastar con mis estrategias, entonces tendría que ajustarlas de forma tal que queden cubiertas con las ventas. Es decir, yo no voy a poner también de mi bolsillo para poder realizar las estrategias. Yo necesito que la empresa pueda cubrir o tenga la capacidad suficiente para poder desarrollar todas las actividades que se requiera dentro del negocio para poder desarrollar las actividades que el mismo requiere. Es por ello que nosotros tenemos aquí que ya después de tener la parte de una planeación estratégica, fíjense cómo se va con lo que vendría siendo la parte operativa, que es donde va a desarrollar todas las actividades. Es decir, voy a desarrollar folletos, voy a desarrollar capacitación, voy a desarrollar una campaña de ventas, publicidad, etcétera. Ya con eso yo voy a tener números, ¿no? Yo voy a hacer en enero esto, en febrero esto, en marzo esto, en abril esto, y mis ventas van a ser de esta cantidad. Entonces, con ello nosotros podemos ver cuánto es lo que voy a vender y cuánto es lo que voy a gastar, de forma tal que mis gastos tienen que estar cubiertos por todas mis ventas, para que de esta forma pues me sobre dinero, tenga yo una utilidad, tenga yo un remanente
para que la misma empresa obtenga esa ganancia que siempre se está buscando tener. Yo también voy a tener de una parte, pues una parte de retroalimentación, ¿no? Que a lo mejor muchas veces yo tengo esta estrategia, tengo estos planes, tengo estas actividades y hay que ver qué tanto funcionan. Muchas veces la parte del aprendizaje, del monitoreo del aprendizaje, es que nos va a decir si realmente está funcionando esas actividades que yo voy a desarrollar o simplemente a lo mejor yo necesito un cambio, ¿no? Yo necesito cambiar, actualizar, quizás mover, etcétera. ¿Para qué? Para que con ello nosotros podamos ajustar inclusive presupuestos del próximo año, actividades que se van a realizar el próximo, ¿no? Por eso es muy importante que nosotros tengamos la parte de la planeación, porque la planeación nos va a decir realmente lo que necesitamos hacer, cuánto es lo que tenemos que gastar, cuánto es lo que tenemos que vender, etcétera. Y de una vez en papel podemos ver si todos los gastos son cubiertos por mis ventas y si no, ajustarlos de forma tal que los gastos pues estén cubiertos con las ventas que yo voy a tener en el negocio. No puedo tener negativos. Quizás 1 o 2 meses a lo mejor, pero ya la suma total de todas mis utilidades tiene que darme un positivo. Porque si no, de forma tal, pues estoy planeando y que tenga negativos, pues imagínense, tendría que tener positivos para que con ello nosotros podamos tener ese beneficio, esa ganancia. Nosotros tenemos, para poder hacer precisamente todo ese tipo de planeación, nosotros tenemos que conocer muy bien el producto o el servicio que nosotros estamos ofreciendo dentro de nuestro negocio. Necesitamos saber las características y separar los atributos del producto o servicio, tanto las comunes como las específicas, para saber realmente qué ventajas nosotros vamos a tener en relación al mercado. ¿Cuáles son las características que nosotros tenemos? Bueno, si nuestro producto o nuestro servicio tiene esas características especiales que muchas veces nos pueden hacer un signo de distinción en el mercado. Entonces nosotros sabemos o tenemos que saber esas características en especial para poderlas explotar, para poder nosotros hacer frente a la competencia y poder tener esa ventaja. Nosotros tenemos también que saber los beneficios que gana el cliente con la satisfacción de sus necesidades, para que de esa forma nosotros podamos hacer uso de las mismas. Nosotros, un producto que a lo mejor un cliente está adquiriendo y si se siente cómodo con ese producto, con ese servicio, muchas veces, aunque la competencia esté tratando de que ese cliente se cambie con ellos, muchas veces por esa satisfacción que tienen, no se cambian, tienen esa preferencia. Por ejemplo, ¿sí? Muchas veces ha pasado que por ejemplo, a mí me ofrecen un financiamiento, ¿no? Yo estoy viendo la parte de financiamientos para un negocio, analizando las diferentes variables. Pero, por ejemplo, yo ya sé que en un banco en específico ya ese servicio me lo ofrece y me da un buen servicio, no he tenido problemas, pues siempre cuando he requerido información me la dan. Cuando yo he requerido adelantar pagos para poder cubrir una parte del capital, se ha podido hacer, etcétera. Entonces, aunque me ofrezcan un financiamiento con otro banco, yo ya sé que ese banco en especial me da un buen servicio y no he querido cambiar. Quizás a lo mejor yo maneje otra cuenta con otro banco, ¿no? Pero ya con ese banco ya tuve yo la experiencia de que nunca salió el financiamiento como yo lo deseaba. Es más, me dieron largas. Y últimamente me hablaron, oiga, es que quizás yo le puedo ofrecer la misma tasa y etcétera. Digo, sí, pero la experiencia me indica que ustedes siempre se tardaron en esta forma y yo necesito una respuesta rápida, yo necesito un banco que me dé la satisfacción de que está bien, de que me lleva bien mis cuentas, de que necesito alguna consulta, etcétera, y me lo proporciona inmediatamente.
Es más, me meto a la página de internet, nunca tengo problemas y ya con eso ya veo lo que tengo que pagar, cuánto estoy yo pagando del crédito, etcétera. Entonces, por eso es muy importante que nosotros tengamos y que conozcamos muy bien los beneficios que se les pueden otorgar a los clientes. A mí, por ejemplo, aunque ese otro banco me esté ofreciendo sus servicios, yo ya sé por experiencia que nunca dio la satisfacción a mis necesidades y con ello pues yo ya no selecciono esa alternativa. ¿Por qué? Porque lo que menos quiero es tener problemas y dolores de cabeza con el pago de ese financiamiento. Entonces, por eso es importante que nosotros conozcamos bien los beneficios que vamos a tener, cubriendo las necesidades del cliente. Ahora, también nosotros tenemos que ver, no nada más encerrarnos en nuestra burbuja de cristal, sino que también nosotros tenemos que conocer muy bien la competencia. Esa competencia tenemos que ver precisamente cuáles son sus fortalezas y cuáles son las debilidades que tiene el mismo producto. Conocer a la competencia nos da muchísimas armas. ¿Por qué? Porque nosotros podemos sacar la diferencia que nosotros tenemos con ellos y poder explotar esas diferencias que nosotros tenemos o esas fortalezas que tenemos en relación con la competencia. Que me digan, sí, oye, yo te ofrezco esto, sí, pero yo tengo la experiencia que este producto es así, es así, es así, así, o que nuestro producto te va a dar este beneficio a comparación del otro producto que te están ofreciendo. Entonces, por eso es importante que nosotros conozcamos muy bien, ¿sí?, no nada más nuestro producto, sino también el producto que está ofreciendo la competencia, las resistencias que inclusive hay de la competencia a nosotros, el conocer las diferencias que existen de ese producto de la competencia o servicio en relación con el nuestro. Y con ello nosotros podemos ir sacando ventajas de esas pequeñas diferencias. Ahora también es importante que no descuidemos las características de nuestros clientes. Nosotros debemos conocer muy bien el sector el cual pertenecen, la situación económica financiera de nuestro cliente, el planear la acción de ventas y las soluciones a proponerle a nuestros clientes. Muchas veces con que el cliente haya tenido algún problema, si nosotros lo podemos solucionar y tener clientes contentos, eso nos proporciona cierta ventaja. Nos proporciona de que el cliente esté contento con nosotros, aunque haya tenido quizás algún tipo de problema, pero que no haya significado algún incidente, algo malo con el cliente, que él mismo haya tenido, aunque tuvo ese pequeño percance, se haya solucionado. ¿Por qué? Porque lo importante es poderle brindar ese servicio al cliente y que a pesar de que haya tenido ese pequeño percance, el cliente esté satisfecho, esté contento. Clientes contentos nos proporcionan ventas y esas ventas repercuten en nuestros ingresos. Muchas veces, pues nosotros tratamos de dar el mejor servicio a nuestro cliente. Sí, a ese cliente hay que consentirlo, hay que procurarlo, hay que cuidarlo. ¿Por qué? Porque es precisamente la fuente de nuestros ingresos, la fuente que nos va a procurar tener muchas actividades dentro del negocio. Muchas ventas repercuten en muchos ingresos y muchos ingresos nos proporciona realizar muchas actividades en el negocio, muchos planes, muchas funciones, muchas cosas que desarrollar. Pocos clientes significa carestía. Entonces, pues hay que tener y procurar siempre consentir a nuestros clientes para que los clientes nunca se nos vayan y al contrario, ganar más. El presupuesto de venta, como nosotros lo habíamos considerado, pues es un estimado que tiene como prioridad determinar el nivel de ventas reales y proyectado de una empresa para poderlo hacer dentro de un límite de tiempo. Lo que nosotros necesitamos considerar para un presupuesto de ventas
es el producto que se comercializa en la empresa, los servicios que presta, los ingresos que percibirá, los precios unitarios de cada producto o servicio, el nivel de ventas de cada producto y el nivel de ventas de cada servicio. Es decir, nosotros vamos a estimar precisamente los ingresos que nosotros vamos a considerar para poder inyectar esos recursos al negocio y que con ello nosotros podamos cubrir las necesidades del mismo. Es, por ejemplo, si nosotros tenemos ventas de 10,000 pesos, nosotros podemos tener a lo mejor gastos por 8,000. Pero si nosotros tenemos ingresos por 5,000, pues nosotros vamos a tener que hacer toda nuestra planeación para cubrir esos 5,000. A lo mejor podemos gastar nada más 3,000. Entonces, entre más ventas nosotros consideramos, ¿sí?, mayores son los desafíos que nosotros vamos a tener para cubrir esas ventas, y de la misma forma nosotros vamos a tener que lograr cubrir nuestras metas, nuestros objetivos, nuestras especificaciones, nuestras estrategias para lograr los mismos. Es importante que no perdamos de la vista que nosotros tenemos nuestra planeación a largo plazo, y esa planeación a largo plazo tiene que ser, sí, nuestras planeaciones a corto y mediano plazo tienen que estar acordes con esta planeación a largo plazo. Si nosotros en la parte de ventas a largo plazo, nosotros queremos crecer un 500%, por ejemplo, supongamos, queremos tener a 5 años un crecimiento de 500%, entonces quizás nosotros en el primer año queramos tener a lo mejor un crecimiento del 100%, en el segundo año a lo mejor queremos lograr un crecimiento, bueno, a lo mejor no del 100 aquí, un crecimiento del 80%, aquí a lo mejor un crecimiento del 120%, aquí un crecimiento del 100%, o a lo mejor aquí 110, aquí 110%, conservar ese mismo crecimiento, y aquí ya tenemos que son 80, aquí serían 190, 200, 300, aquí a lo mejor un crecimiento del 100, 400, y aquí otro crecimiento del 100. Entonces, con esto nosotros lograríamos nuestra planeación a largo plazo, que vendría siendo lograr un crecimiento mayor del 500%. Y ya con eso nosotros a lo mejor aquí tenemos una planeación del 110, 110, y con eso logramos tener una planeación mayor o un crecimiento mayor al 500%. Por eso es importante que nosotros veamos cómo va a ser nuestra planeación a largo plazo, y acorde a ella nosotros podamos hacer las planeaciones a corto, mediano y quizás a largo plazo, ¿ok? Para ver cuáles van a ser mis objetivos y mis metas a cubrir a largo plazo. Del presupuesto de ventas, pues es prácticamente de donde va a descansar todo el presupuesto, ¿sí? ¿Por qué? Porque como yo les comentaba, aquí nos van a dar los ingresos que yo voy a necesitar para cubrir mis gastos, mis costos, etcétera. La base sobre la cual descansa el presupuesto de ventas y las demás partes del presupuesto maestro es el pronóstico de ventas, o sea, los ingresos. Si este propósito ha sido cuidadoso y con exactitud, los pasos en el siguiente proceso serían mucho más sencillos y mucho más confiables. El pronóstico de ventas suministrará los gastos para elaborar los presupuestos de producción, compras, gastos, etcétera. O sea, todo se va a desprender de ese presupuesto de ventas, porque es el que nos va a dar los ingresos con los cuales voy a contar para poder gastar en mi negocio. Ahora, nosotros podemos tener pues diferentes tipos de intermediarios dentro de las ventas. Por ejemplo, aquí tenemos nosotros, si tenemos un número de contactos sin distribuidor, tenemos que tener, por ejemplo, en este caso, 9, aquí nos están diciendo 9 contactos, ¿no? Con distribuidor nuestros contactos se ven disminuidos, porque el distribuidor ya lo hace por nosotros. Nosotros, si necesitamos hacer ventas al público en general, pues vamos a tener muchos contactos. En cambio, con la parte de distribuidores, nuestros contactos y nuestro control pues disminuye. ¿Por qué? Porque ya vamos a tener distribuidores así en específico, y con ello pues ellos van a poder hacer la venta
y lograr esos objetivos. Por eso es importante que nosotros quizás nuestra planeación podríamos desarrollarla con base a distribuidores, porque los distribuidores nos podrían ayudar a poder distribuir, a poder realizar ventas, ¿sí? Y que nuestro producto se realice la venta en una forma, no nada más por un área, sino en diferentes áreas o zonas geográficas. Nosotros tenemos diferentes decisiones para diseñar un canal de distribución. Para tener un canal bien diseñado, nosotros tenemos que especificar la función de la distribución dentro de la mezcla de marketing. Se selecciona el tipo de canal de distribución y se debe de establecer la intensidad adecuada de distribución y se escogen los canales miembros. Es decir, es muy importante, bueno, como vimos en la lámina anterior, de hacer distribución o hacer la venta por medio de distribuidores nos facilita muchísimo nuestra venta, porque en lugar de tener 10 contactos, puedo tener 3 contactos y esos 3 contactos lograrían las ventas de 100 personas. Entonces no necesitaría yo tener 100 personas, sino nada más tener 3 distribuidores y esos a su vez tendrían sus vendedores. Pero ahora, es importante que nosotros no descuidemos al distribuidor que nosotros nos va a representar, porque con el cliente, pues nosotros no vamos a ir, sino va a ir nuestro distribuidor y quizás utilice la imagen, la marca, va a utilizar todo lo que es de nuestro producto. O sea, el cliente no va a tener nuestra imagen, sino va a tener la imagen del distribuidor. Si nosotros seleccionamos distribuidores informales que no tengan un buen servicio, que a lo mejor no solucionen los problemas de nuestros clientes, pues ellos, nuestros clientes, van a casarse con esa idea. Por eso es importante que nosotros seleccionemos bien a nuestros distribuidores, para que ellos a su vez distribuyan el producto, pero también vean la imagen que van a dejar en nuestros clientes finales, porque al fin y al cabo son los que van a conocer ellos, ¿no? O sea, ellos no van a tener el contacto conmigo, sino que van a tener el contacto a lo mejor con Juan Pérez. Juan Pérez va a ser mi distribuidor y si Juan Pérez no les cumple, si Juan Pérez es informal, nuestros clientes van a tener la imagen que nuestro producto es comercializado de forma informal, de forma que no cumple, etcétera, y va a tener ciertas características que a lo mejor no van a ser benéficas para nosotros. Por eso es importante que cuando nosotros tengamos distribuidores, sepamos bien qué tipo de distribuidores es. Si nuestro distribuidor es puntual, es muy formal, tiene buena imagen, buen trato, pues entonces nosotros vamos a tener todas esas características que queremos nosotros transmitir a nuestro cliente final. Nosotros tenemos los canales de mercadotecnia al cliente y tenemos canales de mercadotecnia de negocios. Si se fijan, nosotros tenemos lo que es el fabricante, mayorista, corredor, detallista y consumidor, que es precisamente los canales de mercadotecnia al cliente. Vean cómo en la lámina 1 el fabricante está directamente con el consumidor. En la línea 2 tenemos lo que es el fabricante con el detallista y con el consumidor. En la línea número 3 tenemos lo que es fabricante, mayorista, detallista y consumidor. Ya tenemos ahí un intermediario que vendría siendo el mayorista. Tenemos otra línea que vendría siendo por medio de un corredor, que vendría siendo fabricante, mayorista, corredor, detallista y consumidor, que es precisamente la última línea de un canal de mercadotecnia a un cliente final. Tenemos también los canales de mercadotecnia, pero ahora con negocios. ¿Qué tenemos aquí? Aquí todavía nuestro producto no llega con el cliente, sino simplemente se va con un negocio. O sea, todavía del negocio falta un punto más para llevarlo con el cliente. Y fíjense, puede ser fabricante con cliente de negocio,
fabricante con un distribuidor de negocios y posteriormente con el cliente de negocios, fabricante con un representante del fabricante y posteriormente con el cliente de negocio, fabricante con un representante del fabricante, con un distribuidor de negocios y con cliente de negocios. ¿Para qué se hace esto? Esta rama es específicamente para ver hacia dónde quiero llegar. Si, por ejemplo, yo quiero llegar con mi consumidor final, entonces yo puedo utilizar las 4 líneas de canales de distribución que vimos al principio. Si yo quiero llegar con el negocio y no con mi cliente final, todavía con el negocio, entonces yo voy a utilizar las 4 líneas restantes. Fíjense que cada línea tiene quizás un punto intermedio. Es decir, si yo tengo a mi cliente, supongamos en las primeras líneas, tengo a mi cliente, a mi consumidor, lo tengo muy cerca de mí, pues quizás yo puedo como fabricante tener la distribución o el canal directo con mi consumidor. O a lo mejor puedo yo tener un fabricante con un detallista y con un consumidor. Pero si, por ejemplo, el cliente ya está en otro estado de la República o a lo mejor en otro país, pues yo a lo mejor yo necesitaría las figuras de un mayorista y de un corredor. ¿Por qué? Porque ya no está nada más aquí localmente, sino ya está quizás en otro estado o en otro país. Igual de la parte de negocios. Si el negocio a donde yo quiero llegar está aquí cerca, igual yo lo puedo hacer de forma directa. Pero si a lo mejor ya está en el otro estado, yo necesitaría quizás un distribuidor de negocios o un representante de fabricante si a lo mejor quiero que mi producto llegue a otro país. Entonces, dependiendo a dónde quiero que llegue nuestro producto, son los intermediarios o los canales de distribución que nosotros vamos a tener que utilizar. Tenemos diferentes sistemas de mercadotecnia. Tenemos lo que es el sistema vertical de mercadotecnia, que es una estructura de canal de distribución en la cual productores, mayoristas, detallistas actúan como un sistema unificado. Tenemos lo que es un sistema vertical corporativo, ¿sí? Donde es solamente una sola propiedad. O tenemos también un sistema vertical de mercadotecnia contractual, en donde se unen por contratos, cadenas voluntarias patrocinadas por mayoristas, cooperativas de detallistas o organización de franquicias. Y tenemos también lo que es un sistema vertical de mercadotecnia administrativo, en donde se une por el tamaño y poder de una de las partes. Y aquí tenemos, por ejemplo, una figura de lo que es el canal vertical, en donde tenemos las mismas figuras, las mismas líneas que acabamos de ver nosotros, en donde tenemos fabricante, mayorista, detallista y consumidor, ¿no? Ahora, tenemos también lo que es el sistema horizontal de mercadotecnia, en donde un arreglo de un canal en el cual 2 o más compañías en un nivel se unen para seguir una nueva oportunidad de mercadotecnia. Por ejemplo, tenemos la empresa Polar y la Pepsi-Cola. Tenemos 2 tipos de empresas en donde se va a estar uniendo un acuerdo entre ellas 2 para poder conseguir algo. A diferencia del sistema vertical, que es precisamente donde nosotros vamos a tener el canal de distribución con el mismo producto, que quizás va a actuar con contratos, con la misma imagen, etcétera. O sea, por ejemplo, vendría siendo McDonald's, ¿no? Que es, por ejemplo, un sistema vertical de mercadotecnia. Pero, por ejemplo, el sistema horizontal de mercadotecnia es, por ejemplo, Polar y Pepsi-Cola, ¿no? O, por ejemplo, el cine, ¿no? Si el del cine, Cinemex y Pepsi-Cola, por ejemplo, no se comercializa la Coca-Cola ahí, solamente en Cinemex se comercializa lo que es la Pepsi, ¿no? También. Entonces, ya con eso, pues se tiene un acuerdo y se comercializa precisamente ese producto en ese centro de negocios. O tenemos también un sistema híbrido de mercadotecnia, en donde tenemos sistemas de distribución múltiples de canales,
en los cuales una sola empresa establece 2 o más canales de mercadotecnia para llegar a uno o más segmentos de cliente. Ahora, ¿qué factores influyen en la selección del canal? Precisamente nosotros vamos a considerar el mercado, el producto, los intermediarios y las compañías. Por ejemplo, en el mercado nosotros vamos a considerar el tipo de mercado, el número de compradores potenciales, la concentración geográfica del mercado y el tamaño de los pedidos. En cuanto al producto, nosotros vamos a considerar el valor unitario, el carácter perecedero del producto, la naturaleza técnica de un producto. ¿Por qué? Porque nosotros quizás para la parte de la distribución vamos a necesitar una distribución rápida si nosotros consideramos que nuestro producto es perecedero. Si nuestro producto no perece, o sea, no tiene una fecha de caducidad tan corta, pues nosotros podemos tener un sistema de distribución un poco más largo. Pero si nuestro producto caduca, entonces nosotros necesitamos un sistema de distribución rápido, de forma tal que no se vaya a echar a perder antes de llegar con el consumidor final. Ahora, nosotros también tenemos que considerar los intermediarios, los servicios que dan los intermediarios, la disponibilidad, como les comentaba, y las actitudes que tienen ellos ante las políticas del fabricante, porque pues al fin y al cabo esos intermediarios son los que son la imagen, ¿no?, que van a tener nuestros clientes. Ahora, las consideraciones acerca de la compañía, pues es el deseo de controlar los canales, los servicios dados por el vendedor, las capacidades de los ejecutivos y los recursos financieros. ¿Por qué? Porque muchas veces el querer tener varios distribuidores, pues a los distribuidores también nosotros tenemos que darles cierta comisión para poder vender. Quizá los distribuidores nos va a ayudar a tener un mayor contacto, una mayor distribución, una mayor fuerza de ventas, pero de la misma forma eso aumenta nuestro costo. Entonces nosotros tenemos que ver y analizar si realmente nos conviene tener distribuidores o no tener distribuidores, tener vendedores o tener los distribuidores, y tener que ver cuál es la relación que nosotros podemos tener con nuestros clientes finales. La determinación de la intensidad de la distribución, es decir, cuántos intermediarios participan en los niveles al mayoreo y menudeo en un terreno determinado. Por ejemplo, tenemos una distribución intensiva, que es la distribución a través de todas las tiendas razonablemente apropiadas dentro de un mercado. Tenemos la distribución selectiva, en la cual la distribución se hace a través de muchas tiendas de un mercado, aunque no todas ellas sean razonablemente apropiadas. O tenemos la que es exclusiva, en donde nosotros vamos a tener una distribución a través de un solo intermediario mayorista y no detallista dentro de un mercado. Por ejemplo, muchas veces nosotros podemos hacer que nuestro producto se comercialice en todos los supercenters, ¿no? En todos los supers se comercialice. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vendría siendo una distribución intensiva. Pero si ya nada más lo pongo a lo mejor en Walmart, entonces yo tendría una distribución exclusiva. No sé si han visto luego en los comerciales que dice venta exclusiva en Sanborns. Entonces ya con eso pues tienen lo que vendría siendo una distribución exclusiva Sanborns, porque solamente se comercializa con ese distribuidor. Ahora nosotros tenemos, por ejemplo, distribución a través de muchas tiendas de un mercado, aunque no todas sean razonablemente apropiadas, ¿no? Por ejemplo, que podría ser, a lo mejor un producto lo estaría comercializando cuando dice venta en Sanborns, Aurrerá y Comercial Mexicana. Entonces, a lo mejor no lo estoy haciendo de una forma nada más Sanborns, pero sí lo estoy haciendo en Sanborns, Aurrerá y Comercial Mexicana. Aunque, por ejemplo, Sanborns ya sé que no es una tienda de autoservicio, ¿no? Pero pues ya lo estoy comercializando con Sanborns. Y ya exclusiva es cuando nada más específicamente decimos una sola tienda, ¿no? Ahora, nosotros tenemos cuando las ventas se refieren en una forma detallista, nosotros tenemos una ventas al detalle.
en donde todas las actividades involucradas en la venta de productos son directamente a los consumidores finales para su empleo personal y no de negocio. Tenemos diferentes tipos de detallistas, como puede ser por la cantidad de servicios que ofrece, que sería el autoservicio, el servicio limitado o el servicio completo, por el ancho y la profundidad de sus líneas de producto, como son las tiendas especiales, grandes almacenes, los supermercados, las tiendas de convencional, las supertiendas, los supermercados, etc. O también tenemos los precios relativos que cobran, por ejemplo, las tiendas de descuento, las detallistas de precios rebajados y las salas de exhibiciones de catálogo. También tenemos otro tipo de detallistas que vendrían siendo las organizaciones de detallistas, que son cadenas corporativas, cadenas voluntarias, cooperativas de detallistas, organizaciones de franquicias y conglomerados de comerciantes. O tenemos las ventas al detalle fuera de la tienda, que vendría siendo la mercadotecnia directa, las ventas directas, las máquinas expendedores automáticos. Ahora, nuestras ventas al mayoreo, por medio de las mayoristas, que son todas las actividades involucradas en la venta de productos a aquellos que lo compran para su reventa o para su empleo de negocios. Pero la característica de los mayoristas es que nos van a comprar grandes cantidades. Los tipos de mayoristas pueden ser mayoristas comerciales, que son negocios de propiedad independiente que se hacen responsables de la mercancía que manejan, y pueden ser de servicio completo y de servicio limitado. Podrían ser también los corredores, que unen a los compradores y los vendedores y los ayudan con su negociación. Pueden ser la parte de los agentes, que son los que representan a la parte que compran o a la que venden sobre una base más estable, o a las sucursales y oficinas de venta de los fabricantes, que son las ventas al mayoreo que hacen los vendedores o los compradores mismos en vez de recurrir a mayoristas independientes. Y aquí tenemos nosotros un ejemplo de una proyección de ventas, de un presupuesto de ventas. Tenemos, por ejemplo, aquí, tenemos las ventas históricas de los años 2006, 7, 8, 9 y 10. Y tenemos que las ventas son, por ejemplo, de 1,457 para el año 2006, para el año 2007 de 1,568, para el año 2008 de 1,676, para el año 2009 de 2,010 y para el año 2010 de 2,190. Esas son mis ventas históricas. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a sacar la diferencia de un año con otro. Por ejemplo, del año 2006 y 2007, 1,568 le voy a quitar 1,457 y me va a salir 111. 1,676 del año 2008 le voy a quitar 1,568 del año 2007 y me va a dar 108. Y así sucesivamente. Tengo la diferencia de los 4 años, porque pues, como estoy restando un año, en lugar de tener 5 diferencias, tendría 4. ¿Ok? Las 4 diferencias de un año con otro. Posteriormente yo voy a sacar los porcentajes. Es decir, voy a dividir 111 entre 1,457, 108 entre 1,568, 334 entre 1,676. Y voy sacando los porcentajes de los 4 años. Los voy a sumar. O sea, me sale 0.08, 0.07, 0.20 y 0.09. Voy a sumar esas 4 cantidades y la suma de esos 4 me sale 0.43. Como son 4 cantidades, las voy a dividir entre 4. Si tuviera 5, las dividiría entre 5. Si tuviera 6, la dividiría entre 6. Como es el caso de 4, pues lo voy a dividir entre 4. Y me saldría 10.1085, perdón. Entonces, ese es el porcentaje de diferencia que nosotros tenemos en promedio. Ese punto 1085, le voy a sumar 1 para no tener que volverlo a primero sacar el incremento y después sumarlo a la venta. Entonces le voy a sumar 1 y me daría 1.1085. El último dato de ventas del año 2010 lo voy a multiplicar por 1.1085 y me va a salir 2,428. Posteriormente, del último año de ventas históricas, que es 2,190, voy a sacar cuánto es de cada mes y voy a sacar su porcentaje de cada mes.
para que me sumen todos los meses el 100%. Y las ventas proyectadas de 2.428 los voy a multiplicar por cada uno de los porcentajes para que con ello me salga mi presupuesto de ventas del próximo año. Otra forma de que nosotros podamos presupuestar es por medio de las unidades de producción, en donde yo voy a decir cuántas unidades voy a vender en cada uno de los meses y la voy a multiplicar por su precio de ventas. Como son las unidades que yo voy a vender, pues yo voy a necesitar comprar esas mismas unidades o un poquito más para poder cubrir las unidades que se van a vender. Y con eso yo voy a poder tener las compras que se van a realizar. Y prácticamente con eso nosotros concluimos la sesión en esta ocasión y los invito para que puedan resolver las actividades correspondientes a la sesión número 13 y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.